Para el 30 de abril. Ok. Sí, envíame lo que tenga. Envíame lo que tenga. Okay. Déjame chequear. Ok. Estoy chequeando esto que me mandaste aquí. We are currently striving to improve. Eso fue el 30 de abril. ¿Oíste? Sí, pero también me cerraron en mayo. Sí, eso fue el 30 de abril. Y eso era que te estaban regalando como una tarjeta o algo. No, eso que te están una oferta, que te están regalando como una tarjeta o algo así. Ok. Entonces, ok, ellos lo que están diciendo es que recientemente te habían escrito y que si tienen algo que decirle, que por favor le responda ese mensaje. Envíale el mismo mensaje que le habíamos enviado anteriormente. El que yo le había enviado. Sí, el que le enviamos. No lo tiene, espérate, dame yo. Espérate. Tranquilito. Déjame yo trabajarlo por aquí. ¿Sí te acuerdas que yo te dije que la cuenta tenía un negativo de 700 y pico? Sí. Está positivo ahora. No, el viernes me hicieron un positivo, positivo 26 centavos. Ok. ¿Cree que yo haya apoyado y haya hecho una ajustada? ¿No? Bueno, si tenía un negativo y ese negativo tú se lo debías a ellos y te lo quitaron, quiere decir que entonces esa cuenta no vuelve para atrás. Tú tenías un negativo de 700 y pico de dólares y ellos te lo quitaron. Bueno, Me pusieron un positivo de 26 centavos. imagínate. Esa gente no están para dar cuarto. Estamos minutos. No, digo yo, porque si no sé, si están chequeando los viajes, ven que tú me entiendes, no sé. Nah, manito. La vida no es tan buena. Y menos con esa gente que tiene, óyeme, ahora mismo tienen un lío en Seattle, le estaba yo diciendo a otra persona. En Seattle tienen un lío grandísimo esa gente. Porque quieren como que sea el mismo estado que dicte cuándo hay que sacar a la gente. Imagínate. Así que están ellos. Que sea el Estado quien decida la suspensión de la cuenta. Ajá. Que el mismo estado sea que dicte cuándo una cuenta se cancela o no. Ya tú sabes. Para yo limpiarse como siempre. Para ellos limpiarse. Dame 2 minuticos. Pero si tú tenías un negativo tan alto, ¿y cómo tú llegaste a tener ese negativo tan alto? Yo cuando me cerraron la cuenta porque yo me estaba haciendo negativo. Te cerraron la cuenta y te pusieron que tú tenías ese negativo ahí. Sí, pero cuando a mí me la cerraron ese mismo día, yo saqué lo que tenía. Yo tenía un balance de casi $2,000, lo saqué. Sí, Una pregunta, y ahí no había problema de tarjeta ni nada de eso, ¿verdad? Tú sabes, tú no le hiciste viaje nunca a gente que bregaban con jodiendo con tarjeta y vaina. No, muchachos, no, yo todo el tiempo trabajo en mi mano limpio, luego yo era cobardísimo con esa cuenta. Sí. No, yo
nunca inventé mi viaje por fuera, nunca hice nada raro. No, porque tú sabes que mucha gente tenía la búsqueda también con los hospitales, iban, recogían a una gente y se pasaban el día entero dando vueltas. El día entero dando vueltas ha pasado. Eso es lo que a mí me duele, que yo nunca hice, porque ellos me están tratando, Raúl, como que yo cogía los viajes, lo abrí y me iba a andar con ellos. Yo nunca hice eso. Y están las estadísticas de todos los viajes. Que si yo me iba, un ejemplo, para Brooklyn, y me estaba mandando por el Holland, y el Polaski, y el Holland Tour estaban muy tapados, y yo veía que el Berrazano estaba limpio, pues yo me lo llevaba por ahí atrás y hacía viajes menos tiempo. Pues tú sabes que por ahí estaba la vuelta de los 30 pesos. Sí, pero eso lo quitan hace tiempo. Yo como quiera seguir por ahí, por cuestión de, tú sabes, de salir rápido del viaje. Que muchísimas veces los clientes eran que lo pedían. Ajá. Entonces, no. Ya. A mí yo lo que siento que fue el sistema que me cerró. Porque a mí, oye, yo monté un viaje que iba para Long Island City. Que me cogían en el aeropuerto. Literalmente montando a los clientes, me salió la visa en notificación. El viaje estaba tardando demasiado. Yo estoy acabando, no me está bien. Oh, wow. No, definitivamente ellos limpios no están trabajando. ¿Me entiendes? Limpios no están trabajando. No, porque ¿qué le va a hacer tú de screenshot si lo menos que tú estás pensando es que te van a hacer una vaina? Hello. ¿No me escucha? ¿Me escucha o no? Hello, yo estoy aquí. Óyeme, hello. No sé, lo puse en silencio. Ok, te estaba diciendo que ellos no te van a dar chance de que tú le vayas a hacer eso. Nadie que suspende están esperando que lo van a suspender. Están suspendiendo a la gente por las razones más estúpidas que hay. Y a lo que menos tienen que suspender, porque a lo que tienen que suspender no lo suspenden. No, cogiendo en usandoo, que tuve que pagar los cigarrillos. Te estoy hablando, pues. Con los carros sucios, yo diario lavando esa guagua antes de ir a trabajar. Tratamiento de la guagua, que por aquí, que por allí. Saludando al cliente, que me montando para esto. ¿Me entiendes? Por eso es que yo siempre he dicho que en los negocios usted tiene que hacer la cosa por la derecha, pero tratar de explotarlo lo más que pueda. Porque usted nunca sabe cuándo le van a cantar la mañanita. Ni más en esos negocios donde uno no controla nada. Ahí usted no controla nada. Todo lo que sucede lo controlan ellos. Dame un par de minuticos, estoy contigo. Todo lo que sucede lo controlan ellos. Ahí el conductor no controla ninguna variable, nada. Mira cómo ellos te están respondiendo ahí a ti. ¿Tú crees que es una respuesta para una persona que está buscando una solución? Eso no es respuesta. Lo que vamos a hacer es que le vamos a contestar a ese mismo email porque... Hello. Vamos a responderle a ese mismo email. ¿Me escucha? Se está cortando. Dice, ya te respondemos que... Mira. Ahí te mandé algo. Avísame si lo tienes.
Ok, so ahora lo que vamos a hacer es que vamos a ir, vete a la, vete al email, Sí. vete al email donde te respondieron y dale donde dice responder y pega eso y envíalo. ¿Cómo mandarlo por WhatsApp? Por WhatsApp te lo envié. Si no te llegó, me avisa que yo lo mando de nuevo. No, no me ha llegado, pues. Mándalo por WhatsApp. Pero te voy a chequear ahora. Revisa ahí. ¿Cómo? Sí, eso me llegó. Ok, vete al email que ellos te enviaron y vamos a responderle con eso. Estoy aquí pendiente, ¿oíste? ¿Tú quieres hacer dinero, Responder. Ok. Te lo envío, ¿no? Sí, envíalo. Eso lo envío ahora. Y ya lo enviaste. Ok, ahí vamos a ver si ellos, porque ellos dicen que ya te habían respondido, pero sabemos que fue lo que te respondieron. Te respondieron que no podías seguir trabajando. Ok. So, lo que queremos es que alguien haga un chequeo manual de la cuenta, Sí, sí. ¿entiendes? Y tener una segunda opinión de alguien más, no de una persona no de una persona o de un algoritmo, de un bot, ¿me entiendes? Sí, sí. Ok, ok. So, nada, una vez ellos te respondan, entonces tu agenda ahí y revisamos cuál fue la respuesta para saber si ya tumbamos ahí o qué hacemos. Ok. A ver. No, quedan 5 veces que se le daba. O depende de la Sí, respuesta que daba. pero ya esta segunda vez, ya mira lo que cómo te están contestando. Sí, Uno tiene que saber también darle tiempo a las cosas, porque si tú te sí, pones a decirle, si te pones a hablarle mucho a ellos, entonces te ponen como spam y tú no quieres que te cierren la puerta. Tú tienes que saber darle el timing, ¿me entiendes? y eso después con el tiempo tiene alguna posibilidad. Por si acaso y ahora no la pueda. Eh, Primero vamos a ver lo que van a decir, dependiendo de la respuesta que digan, porque yo no, ¿me entiendes? Basado a lo que nosotros habíamos chequeado anteriormente, lo que yo te envié, vamos a ver aquí. A ver, la muchacha te mandaron a ti la evaluación con los porcentajes o no? Cuando déjame ver aquí. Ok, dame un segundito. Yo trabajo en base a unos porcentajes, ¿entiendes? Aunque yo trabajo todas las cuentas, ¿sabes? No, yo no dejo a nadie sin por lo menos tratar de ayudarlo, ¿me entiendes? Porque así es que uno descubre también los fallos. Yo abrí una cuenta por acoso, ¿me entiendes? Y a nosotros no nos han pedido nada. ¿Y cuántas cuentas por acoso
yo he enviado que nos piden qué video, qué evidencia, cuánta madre, cuánta vaina. Entonces es un fallo que ellos tienen. Sí, sí. ¿Entiendes? Quiere decir que el sistema no es perfecto. Porque si fuera perfecto, dicen, no, esta cuenta tiene un reporte de acoso y no puede pasar. Eso es eso es de lo peor. Eso, darle golpe a un cliente, ¿entiendes? Sí, sí. Eso, ¿sabes? Accidentes, esos son de las cosas peores que hay. Y se abrió una. Entonces, quiere decir que hay maneras de uno poder bregar en el sistema alguna cosa todavía. Pero lo más importante es consistencia, ser persistente. ¿Ok? Persistente. Dame un segundito. Esta computadora se me pone tan lenta, mano. Ahora siempre, tú sabes, siempre van a haber cuentas que van a tener más resistencia que otras, desgraciadamente. Yo lo que sí sé es que la mayoría de cuentas que nosotros hemos trabajado, ya en 5 días, ya uno sabe si uno va a esperar más o si uno debe de empezar a soltar. En 5 días. Vamos a ver cómo evoluciona. Sí. Pero que te digo, todavía no me han puesto la pantalla blanca en el estadito. Sí, sí, sí. Después que uno no le haga spam a esa gente, uno está bien. El problema es si uno le hace spam, que ahí sí te van a bloquear de por sí. Dame un segundito. Te voy a decir ahora mismo, el tuyo estaba. Eh, ok. Ok, el tuyo estaba en 65%. Ok. No, ese porcentaje es una métrica que yo utilizo para trabajar los casos. Yo los casos usualmente los trabajo eh, cuando yo hacía los planes de seguimiento mío, que no tenían como un límite, eran abiertos. Yo mandaba revisiones hasta que abrieran la cuenta. Yo trabajaba de 75 para adelante, ¿entiendes? Porque las cuentas, yo he aprendido que hay cuentas que pueden estar en un 30% y de momento uno manda a pedir una revisión o algo y me sube a 90% o 95 o 80%, ¿me entiendes? Dentro de mi manera de trabajar. Entonces hay muchas cosas que se le pasan al cliente, hay cosas que se le pasan a ellos, errores que cometen ellos también. Son muchas cosas que pueden jugar a tu favor o a tu contra. Mira, aquí la evidencia de los pagos retenidos quiere decir que implica que hubo algún inconveniente en esa cuenta. ¿Entiendes? Tú sabes cómo estaba pagando en diciembre, que en diciembre no le sacaban el porcentaje de ellos prácticamente, se lo ponían a la gente. Sí. Esas son cosas que yo siempre dije, eso algún día va a dar problemas.
Ok, también ellos mencionaron la intervención del equipo de riesgo ahí también. O sea, ahí pasaron varias cosas en esa cuenta por las cuales ellos decidieron tomar esa decisión. La mía. Sí, porque ellos involucraron el equipo de riesgo ahí. Reportaron que habían problemas de pagos y retuvieron, supuestamente, aunque tú sacaste el dinero. Quizás hubo un mal cálculo. Tú dices que tú sacaste 2,000 y pico de dólares y ellos te pusieron un negativo de 700 y pico. Quizás hubo un cálculo malo ahí de ellos. Y al tú sacar el dinero, ellos para protegerse dijeron, bueno, pues vamos a bloquearlo entonces. No, yo saqué después del bloqueo. Después del bloqueo, ¿tú lo sacaste? Sí. Ok. Pero son cosas que uno tiene que detenerse a pensar, ¿me entiendes? Porque después del bloqueo, ellos te dejan sacar dinero y después ellos ponen el negativo y después ahora ponen positivo de 26 centavos. El negativo me lo pusieron como a la semana. Ya. Obviamente, algo está pasando en esa cuenta, más allá de lo que nosotros podemos entender. Bueno, pues yo lo que necesito. No, porque ellos alegan como que viajes que no se iban, que no tenían que ver con tour, yo lo metía por tour. Ah. Porque una vez ellos me pusieron un negativo menos 177. La cuenta siguió abierta, yo la pagué y seguí trabajando, no hubo problema. No, tú sabes que yo mientras más hablo con los clientes, más voy aprendiendo, ¿verdad? Sí. Más me doy cuenta, más me voy dando cuenta de cositas que hicieron. Los temas son doble y viajes más largos de la cuenta. Bueno. O sea, tú sabes que a eso le hacen un reajuste, que por aquí, que por allí, pero no han sido viajes abusivos. Ya. Como aquello que mencionamos ahorita. No. Bueno, pues nada, ahí quedamos. Espero que te respondan y ahí agendas con la muchacha para que hablemos. Claro, pues está bien, de que reciba la respuesta. De una vez tu agenda. Está bien. Ok, man. Bueno, son vainas que pasan, señor. Ya vamos por Tole y por... Esa gente no relaja para bloquear. Pero bueno, ahí cada quien, ¿verdad? Se trata de hacer lo que se puede. Se trata de hacer lo que se puede. Yo lo que sé es que yo no sé nada. Yo no sé nada. Víctor, mira a ver si tú puedes poner uno de los anuncios de los vehículos que tenemos ahí. Pero que no tenga música. No se le puede poner música. Señores, estamos trabajando con Círculo Auto aquí en República Dominicana. Personas que están buscando comprar vehículos aquí en República Dominicana. Estamos trabajando con ellos. Inclusive ellos tienen una rifa de un vehículo para el Día de los Padres. Si le interesa, vaya a la página de ellos. Dígale que yo lo envié. Creo que el boleto son 1,000 pesos. Ok, vaya a comprarse un vehículo con 1,000 pesos, a ver si se lo dan. Y usted me dice, vaya a dar 1,000 pesos de pronto, a ver. 1,000 pesos de down, a ver si se lo dan. Entonces, tenemos aquí. Vamos a ver cuál es este. Ok, vamos a llamar a este señor. Vamos a ver qué pasó con este caballero. Dice aquí, 1 año desactivado, conducción temeraria. Tú sabes, hay veces que hay que decirle a la gente las cosas como son. A mí me gustan estos casos de conducción temeraria porque la mayoría envuelven secretos.
Hey, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás, man? Bien. ¿Cómo amaneció? Estamos bien. Ya. ¿Tú estás trabajando también con Uber? No, ahora no, porque está bloqueada esa. Ok. ¿La que me mandaste es de Lyft o de Uber? De Uber. De Uber. Bueno, tú sabes que es muy probable que te bloqueen la otra si la tienes abierta, ¿verdad? La de Lyft. Es muy probable que te la vayan a bloquear. Porque ellos... ¿Dónde tú estás? ¿En qué estado? Nueva York. Ah, en Nueva York. Ok. Si tú estuvieses en Massachusetts, el mismo estado, Uber le manda al estado la notificación y el estado es que te notifica a ti que ya tú no puedes trabajar como rideshare. Así es que están las cosas por allá. Entonces, tú tienes manejo temerario, fue la razón que ellos pusieron. Ajá, sí. Ok, entonces, tú sabes que ahora mismo manejo temerario, eh, hay que se pueden recuperar, hay que no se puede hacer nada. Entonces, antes de yo involucrarme a decirte, ok, vamos a enviar esto, lo otro, déjame hacerte un par de preguntas para poder determinar si tenemos que seguir para adelante o no. ¿Te parece? Está bien. Ok. ¿Cuántas violaciones tú tienes en tu récord de manejo actualmente? Esa lo especifica. Ok. El récord de manejo tuyo, el abstracto de tu licencia, ¿tú lo tienes? ¿Tú lo has sacado últimamente? Oh, no, esa no. Ok. So, cuando a ti te paran por manejo temerario, lo primero que tú tienes que hacer es sacar en el DMV el license abstract. Entonces, cuando sacas eso, el driver's license abstract, cuando lo sacas, ahí tú vas a ver si tú tienes alguna violación reportada que tú no sabías, si tienes ticket o algo que es de punto, ¿me entiendes? Y eso me lleva a la próxima pregunta. ¿Tú tienes puntos en los últimos 3 años? No se entendió esa, se escuchó. ¿Tú tienes puntos en la licencia en los últimos 3 años? Oh, no. No, no tienes puntos en la licencia, no tienes accidente en los últimos 3 años, No. ok, no tienes tickets que tú hayas tenido que pagar en corte, que tú hayas hecho plea guilty, que te haya declarado culpable. Lo que tengo lo estaba peleando. Lo que tienes lo estaba peleando. Ok. Entonces, ¿qué tipo de ticket que tú estás peleando? ¿Tienes ticket de exceso de velocidad? No, creo que es ¿De qué? de luz roja. O pasaste una luz roja. Entonces tú tienes punto en la licencia. No, pues mientras estén peleando no se registran. No, porque a ti te dan un ticket de luz roja, inmediatamente ya te están asignando que tú vas a tener punto en tu licencia porque conlleva puntos. Sí, exactamente, pero mientras esté en el proceso no están registrados. Ya. Ok. So, la única manera que tú te puedes dar cuenta si esos puntos se están reflejando es en el abstracto de la licencia, en el historial de la licencia. Ahí tú te das cuenta si se están registrando. Ok. Ahora, eh, yo lo que estoy tratando de llegar a por qué ellos te restringieron tu cuenta por manejo temerario, a ver si fue algo que tuvo que ver con, tú sabes, con algo de tu background primero, ¿ok? Porque hay personas que la reportan y tú puedes pelearlo, tú le escribes a ellos y ellos vuelven y te abren.
Ahora, sí, ellos esta no es la primera vez. hacen una apelación. Ajá. Esta no es la primera vez que te paran por eso. ¿Mm? Exactamente. Ok. Ellos te habían parado anteriormente por manejo temerario también, ¿verdad? No, no, eso es primera vez. Ok, esta es la primera vez. All right. So, me hubiese gustado tener el último background que te hicieron ellos. ¿Tú sabes con quién fue que te lo hicieron? Para yo sacarlo. Si fue con Checkers. Si fue con Checkers, yo lo saco de una vez. Yo creo que sí, que fue con esa. Esa es como la aplicación. Yo puedo chequear a ver si fue con Checkers. Pero Sí, quiero que tú estés seguro. ¿Fue Checkers, Samba, Higher Right o Safety Holding? ¿Cuál de esas cuatro? pero fue la primera. Checkers. Ok. Ujú. All right. Dame un segundito. Porque es importante saber qué es lo que hay en el background check, porque eso pesa mucho en la decisión que ellos están tomando. Uber no es que te bloquea directamente, ellos le pasan la información a estas agencias y esas agencias son las que dicen, le sirven como si fueran un embudo a ellos, le dicen, bueno, esta persona está rompiendo con esta regla, tú tienes que sacarlo. Ellos son como si fueran recursos humanos, HR, ¿entiendes? Así es, por eso Uber siempre se lava la mano cuando te saca y te dice, no, que nosotros no tenemos que ver con eso, tienes que hablar con Samba. Ellos son como si fuera el recurso humano de ellos. Entonces, mándame por, por aquí, escríbeme el email que está asociado a la cuenta para yo entrar. Sí, escríbeme. Ok, ese es, ¿verdad? All right, dame un segundito. A ti te va a llegar un código, que eso es bueno, que ellos pusieron eso ahora de esa manera, que nada más te mandan un código y ahí podemos entrar. Este es 6 dígitos, me lo da cuando te llegue. 428904. Ok. Entonces estoy entrando aquí. Y no, ellos no tienen background tuyo. Ok, quiere decir que ese background se corrió con Samba o High Right. Samba y Safety Holding son la misma vaina. Entonces, High Right o Samba fue que corrió, porque aquí ellos lo que tienen es Roadie y DoorDash. Ok, ahora yo puedo entrar, los dos están buenos, según lo que ellos tienen aquí, ¿verdad? La última vez que te corrieron esto, me ve, si hay algo que. Ok, ya yo estoy viendo alguna cosa que definitivamente para Uber puede ser un problema. Ok, y este es el tipo de cosas que, por ejemplo, mira, no está usando el cinturón, se pasó una línea roja,
desobedeció señal de tráfico, failed to jail road, fallaste para dejar pasar a una persona que caminara, que eso es muy grave. Tú completaste un curso de prevención y se lo reportaste a ellos también, que eso te ayuda a tumbar puntos. Pero toda esa cosita que tú tienes ahí del 2019 para acá es lo que ellos le dicen un patrón de driver inseguro. Ellos miran a eso para tratar de ver si ellos pueden prevenir un accidente o algo en el futuro. ¿Tú has visto la película? Se llama Minority Report. Mírate esa película un día. Eso es una película donde a la persona la apresan antes que cometan los asesinatos, los robos, lo que sea, porque hay una IA que determina que tú vas a cometer un crimen. So, Uber, con estas compañías, lo que están tratando es determinar si tú puedes ser un liability para ellos el día de mañana. Y te paran, basado en tu historial, lo que tú tienes en tu historial. ¿Entiendes? Eso es lo que ellos están haciendo. So, vamos a mandar la primera pedra. Te voy a enviar algo aquí. Porque yo no sé si tú jugaste pelota alguna vez y le partieron un cristal a una casa o a un carro Sí, eso y tú te quedaste a ver quién salía. Sí. Nosotros vamos a mandar la primera pedra. Vamos a romper una ventana a ver si no va a contestar la IA con una respuesta de esa programada que tienen, o si no va a hablar un supervisor. Si nos habla el supervisor y el supervisor nos dice no se puede, vamos a seguir intentando, pero con menos intensidad. ¿Ok? Más difícil. Sí. Si es la IA que dice no se puede, está bien, nosotros seguimos, le damos para allá tranquilo. Pero lo importante es pedir una revisión humana, que sea una persona que revise esto y que decida qué es lo que se va a hacer, porque tú tienes más de 27,000 viajes completados en 9 años, loco. Exactamente. Óyeme, tu aceptación es alta y tú tienes 0% de cancelación. Entonces, con esas cosas, uno no va a discutir con ellos de que no, que yo no sé por qué me suspendieron, porque yo trabajo duro. No, tú vas como si fuera tu resumen. Este es mi historial, este soy yo, esto es lo que tengo yo para aportarle a ustedes. Eso pasó, pero en verdad, esa persona que dicen ahí no soy yo, porque mire, yo tengo 27,000 viajes en mi correa y esto nunca ha pasado. Entonces, así 27,000 viajes y de que por un reporte te suspenden. No. Y así mismo, como que ellos no le mandan ninguna prueba también, pues ellos le piden a uno, pero a ellos no. Sí, pero es como yo te digo, yo creo que tiene que ver más con el historial tuyo de manejo, porque esas cositas mira, dicen que tuviste al pasarle por encima a una persona, que no lo dejaste pasar. Dicen que no te pusiste cinturón. Dicen que fue lo otro, son 2 cosas más que tiene ahí. Sí, pero como yo le digo así mismo cuando uno habla con ellos así, pues en llamada, porque es que, ¿cómo te explico? Ahí están como más o menos las normas, vamos a decir, como el reporte, por las cosas que te pueden reportar. Cualquier gente puede escribir eso, aunque sea verdad o no sea verdad. Sí, pero lo que sí es verdad. Yo le digo que ellos deberían así mismo, como ellos le exigen la prueba a uno, exigírsela a ellos.
Sí, pero tú sabes que sin cliente no camina la vaina. Dime. Se van para el lado de Ah, dinero. ¿tú sabes cuántos conductores nacen a diario? Hay los que están en línea ¿Tú esperando. sabes cuántos conductores cumplieron 25 años ayer que ya estaban aplicando hoy para conducir en Uber? ¿Eh? Así es que está la carne, pana. Así es que está la carne. Entonces, vamos a hacer algo. Vamos a tirar esta pedra. Copia eso que te envié. Me avisa cuando lo tenga. Y tú pagaste todos esos tickets de 190, de 50, varios tickets 50 tenía ahí. Sí, eso está ready. Ok. Ah, bueno. Eso es importante. Ya lo copié. Ok. Vete a la aplicación de Uber. Uber, correcto. Vete a la aplicación. Estoy ahí. Ok, vete a donde dice menú. Vete a donde dice ayuda. Listo. Ahora le vas a dar hacia arriba, vas a deslizar hacia arriba y le vas a dar donde dice contáctanos beta. Ya lo vi. Ahora vas a darle donde dice cuenta. Listo. Y después Dale donde dice otro asunto debajo. dice Something else, dice, o otro asunto. otro problema. Otro problema. Dale ahí. Ya le di. Ahora le vas a dar. A ver qué te escribieron, qué te dijeron. ¿En qué te podemos ayudar? Pega el mensaje que te di. Ok, listo. Pégalo ahí. Te envío. Sí. Yo te envío. Ahora dice, ya que no pudiste iniciar sesión debido a un problema con Nueva York City, si le almacena comisión. No, dile que no. Dile que no. Ya leí. Lo que estamos esperando que diga mensaje de 6 a 12 horas. Que te den la opción. Eso es lo que queremos. Ok, ahora mandan uno. Gracias por tu confirmación. Resume el problema a continuación para que podamos Pégalo. ponerte en contacto. Pégalo nuevamente. Ahora dice, espera un momento mientras te ponemos En contacto. Ahora te van a dar la opción de chat, llamada o mensaje de 6 a 12 horas. Exactamente, ahí está. Dale ahí. Lo pega y lo envía. Y ahí tenemos que esperar que ellos respondan. Ok. Dale ahí donde dice mensaje de 12 horas. Describe el problema. Lo pego otra vez. Sí, lo pega ahí y lo envía. Eso es para que se vaya a revisión manual. De esa manera lo va a ver un supervisor. Y no. O sea, pego el que me mandaste ahora. Exactamente, ¿no? Correcto. Ya se envió. Ok.
Esto es lo que toca ahora. Tenemos que esperar que ellos te respondan. Puede ser en los próximos 6 minutos, ¿no? Dicen 6 a 12 horas, pero pueden ser 6 minutos como pueden ser las 12 horas. Una vez te respondan, tú vas a agendar con las muchachas y tú me vas a enviar lo que ellos te respondieron y ahí vamos a revisar si tenemos que seguir o paramos. No, patato. Ellos tiran por correo. No, te van a escribir por la aplicación, te van a decir. Te van a escribir. Ready. Patato. Bueno, que vaya al pendiente entonces. Ok, está bien, gracias. Ok, manito. Para adelante. Miren. Muy importante, señores. Espera que quiero ahora el cargador mío. Muy importante. Su historial de manejo. Que usted lo conozca. Porque usted vio que él me estaba diciendo que no a muchas preguntas, ¿verdad? Que yo hice al principio. Vaya a ver eso. Y ahora que yo entré ahí, en el background check, me sale toda esta vaina. ¿Y por qué lo están parando ahí? Manejo temerario. Se mandó la primera pedra a ver quién va a salir. ¿Entiendes? Pero yo le digo, lo primero que ellos van a revisar es, cuando ellos vean lo que se le envió, su historial. Entonces, cuando ellos vean su historial, si ellos me responden y tienen que ver con el historial, yo sé que se basaron en el historial. Entonces, él tiene que arreglar su historial para poder trabajar con ellos. ¿Vieron cómo que se arreglan las cosas? Ok. Cuando él corrija su historial, entonces se disputa con la compañía que hizo el background check para que corrijan la información que está equivocada ahí. Igual como se hace con el crédito. ¿Ok? Se disputa lo que está en el crédito, ¿verdad? Para poder corregirlo, para que lo quiten y pueda subir. Lo mismo esto. Entonces, una vez eso está hecho, entonces se trata de apelar a la decisión que tomó Uber. Pero ya teniendo por lo menos un email o algo de la compañía que corre el background check que diga todo está bien, lo cual nunca lo van a decir. Pero hay manera en que uno puede sacarle algo que se parezca a un sí, que todo está bien. Bueno, ¿qué le digo, mi gente? La gente que me sigue en mi canal de jugada, usted sabe, 06, ya salió el 60. Estamos esperando 06. Es el primero. Entonces, combinaciones con el 64 y el 04. Dios le bendiga a todos. Y yo voy a terminar mi live. Aquí estábamos probando un sistema nuevo para transmitir en vivo. Yo creo que hasta ahora es todo estuvo muy bien. Lo único que no me gustó es que no puedo ver los mensajes de la gente. ¿Tiene alguna pregunta? Conversación. Hola. Un abrazo. Me ve. ¿Cuál es tu correo electrónico? Ah, no, espérate. En caso que te vayas, te tendremos más tarde. All right, no, todo está bien, todo está bien. Le di donde no era. Entonces, yo lo que estoy tratando de ver aquí, donde yo puedo hablar con ustedes, mi gente, porque esto está muy chévere, esto. Pero cómo yo hablo con ustedes, cómo yo veo la conversación que ustedes están teniendo conmigo en cada red social. Eso es lo que no me gusta. Mira, ellos pusieron su sticker aquí. Qué frecos son. Yo estoy pagando por esta vaina porque ellos ponen su sticker. Yo puedo hacer ventas por aquí y todo. Oh, el chat. Míralo aquí, el chat. ¿Será este el chat?
en vivo. Chat en vivo. Conectar chat. Oh, pero sí. Pero ahí. Uy, me pasó lo mismo. Ok, ahora sí estoy viendo. Wow. Aquí era que tenía que darle para ver el chat. Señores, aquí me dijeron en Facebook, me dijeron, me desactivaron mi cuenta de Uber por aseguranza. Eso se puede corregir, lo de aseguranza. ¿Cuántas cuentas falsificadas y a uno por aseguranza? Eso se puede resolver. Ok. Bueno, estamos aquí. El último fue a las 3:34. Ok. So, ¿qué es lo que alegan ellos en la suspensión? Que te dieron la suspensión, ¿por qué? ¿Qué es lo que alegan ellos? Es falso. Eso es lo que alegan ellos. Dame un segundito, mi gente, dame yo. Dale esta vaina para acá. Ahí que se me va a quedar sin batería esto. Eso es lo que alegan. No te muevas, muchacho. Que era falso la cuestión. ¿Se cargará esto con esto? Sí, se está cargando. Perfecto. Déjame saber si eso es lo que están alegando ellos. Que era falso el seguro que tú enviaste. Porque ellos pueden alegar lo que les dé la gana. Es probarlo. Si tú tienes como probarlo, no te canses de escribirle a esa gente. Todo el que tiene su cuenta suspendida por documento falso, lo que tiene que meterle es mensaje por pipa y mucho, mucho ánimo. No puede dejar de escribirle y de enviarle tu prueba. En el momento que usted se cansó primero, perdió. Ok, ahora yo puedo ver, ahora yo puedo verlo. No se ve nada, ¿verdad? Ahora yo puedo ver los mensajes, ahorita no podía ver los mensajes. Estaba preocupado porque no podía ver los mensajes. Entonces, ¿cómo yo pongo aquí? Oh, outros, intros, muy interesante. Aquí podemos poner los anuncios que yo tengo por ahí. Ah, no, pero esto está muy bueno. Señores, vamos a regresar a meterle duro a esto, al bloque. Le vamos a meter durísimo al bloque. ¿Dónde estarán los videos? Víctor, ¿dónde están los videos? Los videos de los vehículos. Para meterle un par de videitos de eso. La vaina es que como eso tiene IA, no quiero que me vayan a dar problemas. ¿Serán estos? Sí, yo creo que son estos. Vamos a descargarlo todo. Vamos a poner estos videos por aquí, mi gente. Adiós. Usted sabe que estamos vendiendo vehículos aquí ahora, ¿verdad? Pregunta que tengan, pregunta que tengan. Pregunta que tengan. Me ven. A las 3:39 en el grupo lo mandé todo. Ok. Está bien. Tú mandaste el enlace del live al grupo.
Ok. No, Víctor, pero esto está chévere para trabajar, ¿viste? Esto está chévere para trabajar, Víctor. Ok, hay gente que me está tirando ahí, que le suspendieron. Bueno, si usted tiene problemas, tíreme al 908-220-4310. Vamos a evaluar el caso primero. Ok, primero evaluamos los casos. Entonces, aquí, ¿dónde se pone esta vaina? Videoclip. Ok, subir el video. Ay, adding custom media is not included in your plan. Hijo de su puta madre. Oye, no puedo subir videos. Víctor, no se puede subir videos. Hay que pagar más. Los dueños de esta vaina tienen que ser gringos porque quieren ordeñar a uno, mano. Bueno, 908-220-4310. Oh, pero mira, aquí se puede poner también. Vamos a quitar esto. Y aquí se puede poner. La próxima vez lo vamos a hacer parado. El video. Ok. La próxima vez. Bueno, mi gente, yo voy a terminar este live aquí, que tengo que hacer más llamadas, entonces tengo que adelantar. Bendiciones, bendiciones. Cualquier pregunta que tengan por ahí antes que yo me vaya. Déjame ver. Buenas tardes. ¿Cómo está, hermano? ¿Cuánto están quedando por ahí? Faltan 3. Faltan 3 personas todavía. Sí. Bueno, pues está bien, entonces. Ya tú sabes, yo tengo que ir a deshiervar ahora unos montes ahí. Pues no, que yo tengo que deshiervar una parcela ahí que me van a pagar 500 pesos el día. Pues, pues está bien entonces. No, está bien, estamos bien. Entonces, está bien. Mándame el próximo, please. Ya. Ok. Demasiada gente por día, me voy a secar. Mañana que... Mañana, ¿cuánto hay para mañana? Mentiras, no. Mentira suyo, porque lunes y martes es después del mediodía que estaba abierto. Correcto. Le están diciendo bendiciones y saludando ahí ¿Quién es ese Víctor que está escribiendo ahí? en los comentarios. Ah, ahí está Claudio. Claudio mío. Le envié el siguiente. Ok, pues está bien entonces. Muchas gracias. Ok. Bueno, mi gente, ya usted sabe. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí ahora. Ay, mi madre. Conductor se desactivó. Conducción insegura. Nosotros mandamos ya la pedra. Vamos a ver lo que respondieron. Ok, mientras tanto, ustedes no se pierdan los videos míos. Si necesitan ayuda con Uber o con Lyft, 908-220-4310. De nuevo lo repito, 908-220-4310 si tienen su cuenta suspendida de Uber o Lyft y necesitan hacer apelaciones. Eso es lo que hacemos de este lado. También tenemos nuestras estrategias. Gracias a Ocean Blue, tenemos estrategias que lanzamos a diario. La mejor página de jugadas. Si usted no la tiene, tíreme que yo le doy el enlace. Si usted quiere ganar dinero con Ocean, usted puede trabajar como afiliado.
¿Ok? Si tiene redes sociales y usted se administra en sus redes sociales y usted no está monetizando en sus redes sociales, usted no está monetizando en sus redes sociales y usted quiere ganarse un buen billete, se quiere ganar con Ocean y usted quiere monetizar sus redes sociales, ¿ok? Esto no es un esquema de hacerse rico ni nada de esa mierda. Esto es trabajar como afiliado promocionando la mejor página de jugadas que existe en República Dominicana entera. ¿Ok? Si usted captó eso, entonces usted puede hacer dinero. ¿Ok? Hey, Raúl, quiero trabajar como afiliado. Pégame ahí con esa gente. ¿Ok? Y yo ahí te conecto. Si en verdad, bueno, primero tú tienes que enseñarme tus redes. Enséñame los números que tú manejas. ¿Entiendes? Porque si tú lo que tienes 2 o 3 pelagatos yendo a tu página, no te va a servir. No te va a servir. Ahora, ¿tú sabes a quién le va bien promocionando Ocean? Banquera. Si usted es una banquera, usted trabaja en banca y quiere dejar de estar meando en una cubeta, quiere dejar de estar trabajando en un espacio de 2x2, quiere dejar de estar tirándose al jefe suyo para que le paguen la quincena. Si usted, no sé, son cuentos que me han hecho de la banquera. Si usted es banquera y quiere ver más de 30,000 pesos por primera vez en su vida en su cuenta de banco en menos de una semana, o quizás mucho más que eso, y usted tiene ganas de trabajar, tírame, tírame. No tiene que dejar tu trabajo. No tiene que dejar tu trabajo. Tú puedes mantener tu trabajo e ir trabajando lo que yo te voy a enseñar a trabajar. No te voy a cobrar nada por eso, pero te va a dar libertad financiera. Dicho y hecho. ¿Ok? Te voy a enseñar el camino. Tú misma vas a alcanzar tu vaina. No necesitas venderle nada a nadie. ¿Ok? Es algo que ya tú estás haciendo. Ya, porque eso suena como la vaina que venden por ahí. Yo no quiero sonar como esos tigres, te lo juro. Porque es que lo que yo hago no es nada de eso. Pero ellos usan la misma palabra que uno utiliza, imagínate. So, si usted trabaja en banca y usted quiere tener más tiempo para usted, dedíquele un poquito de tiempo a esto que yo le voy a enseñar. Y después usted me lo agradece. No me tiene que pagar nada. Yo te voy a enseñar a abrir esa sala. ¿Ok? Dejar de estar trabajando en un cubículo el día entero. Nada mal con trabajar en un cubículo. Yo trabajé 16 años en una oficina, pero una banca no es una oficina. Jamás en la vida. Bueno, ustedes pueden hacer mucho dinero y están dejando pasar el tiempo. Déjame mostrarte el camino, ¿ok? Mis queridas banqueras, que son tan menospreciadas, deberían de estar ganando mucho más por su esfuerzo y claro que sí. Ya van a dejar, hábleme, que usted va a dejar de estar orinando en cubeta y en casa de vecinos, esperando que llegue la vecina de traer a los muchachos a la escuela para usted entrar a desahogarse. ¿Eh? O el colmadero. Yo no estoy burlando, es la realidad. Ustedes saben que es así. La banca tiene baño. ¿Eh? Ah, bueno. No todas. Antes que tú lo digas, no todas. Yo sabía lo que te iba a decir. Yo sabía que tú ibas a decir eso. No todas. Ok, así que ya lo saben. 06 para hoy. Combinación 64 y 04. Esos tres. 06, 64 y 04. Salió el 60. Yo no vi un número. Salió el 60 hoy. Yo no vi un número.
Ya, bueno, eso es combinación para super palé. Si usted quiere saber cómo hacerlo, tú me tiras. Entrar a mi grupo. Nosotros tenemos grupo con más de 400 personas y pico. Tenemos mucho más de 400 personas en nuestro grupo. Lo que pasa es que yo no hago VIP ni nada de esa vaina. Pero tengo que llamar a alguien ahora. Hablamos ahorita. Se me cuidan. ¿Por dónde que se apague esta vaina, Víctor, ahora? Déjenme ver, señores. Tienen que tenerme paciencia. Ahora a ver dónde se apaga esta vaina. Le dimos aquí. Jehová de los ejércitos. Sí, nuevo en esta vaina. Es nuevo. Víctor tiene que aprender a manejar esta vaina. Creo que aquí. Cualquier cosa se me cuidan. No, esta es la sesión. ¿Cuánto va a durar la sesión? Ay, bendito. ¿Y dónde se apaga esta vaina, señor de los ejércitos? ¿Cuánto le queda a la sesión? Le quedan 45 minutos. No, relajen. Yo me quiero ir de aquí, mi gente. Ay, Padre amado. ¿Dónde se apagará esta vaina? ¿Por qué le ponen tanto botón a esta vaina? ¿Lo apagó? No, estoy en eso todavía. Hey, estoy en eso todavía. Estoy tratando de apagar esta vaina. ¿Tú crees que es fácil mi vida? Mi vida no es fácil. Yo ahorita apago esta vaina fácil. Yo desconecto toda esta vaina y lo apago. Míralo aquí donde está. Mi gente, se me cuida mucho. Ok, bye bye.